El sol de la mañana se asomaba a través de las cortinas descoloridas mientras Dorothy Williams, de 73 años, se preparaba lentamente para el día que le esperaba. Llevaba casi una semana posponiendo esta visita al banco, pero hoy no tenía otra opción. Su cheque de la Seguridad Social aún no había llegado y el pago de la hipoteca vencía mañana. Perdérselo no era una opción. No después de 30 años sin llegar nunca tarde. Los dedos de Dorothy, hinchados por la artritis, forcejeaban con los botones de su chaqueta lavanda. Era su mejor atuendo, el que usaba para ir a la iglesia todos los domingos durante los últimos 15 años. La tela se había desteñido un poco en los codos, pero seguía siendo elegante. Creía en la importancia de presentarse bien, especialmente al pedir ayuda, algo que siempre le había costado. «Señor, dame fuerzas», susurró mientras se colocaba con cuidado su sombrero lavanda a juego sobre su cabello plateado, ajustándolo frente al espejo. Su reflejo mostraba un rostro marcado por el tiempo, pero que aún conservaba su dignidad. Unos ojos marrones profundos, con gran experiencia en este mundo, la miraban con determinación. El viaje en autobús al centro fue incómodo. Cada bache le provocaba un dolor punzante en la cadera, pero Dorothy se mantenía erguida, con el bastón de madera apoyado en la rodilla. Ensayaba mentalmente lo que le diría al cajero. «Solo un pequeño adelanto hasta que llegue mi cheque. Llevo 42 años operando aquí. Simple y directo. Nada de qué avergonzarse». El First National Bank se alzaba imponente, con sus puertas de cristal y suelos de mármol. Dorothy lo había visto cambiar a lo largo de las décadas, desde el acogedor banco local donde los cajeros conocían su nombre hasta este gran edificio corporativo con sus jóvenes empleados que la miraban como si fuera invisible casi todos los días. Mientras Dorothy subía lentamente los escalones, cada uno una pequeña montaña que escalar con su rodilla lastimada, un elegante coche negro se detuvo en la acera. Estaba demasiado concentrada en donde pisaba como para fijarse en el hombre calvo y musculoso que salió, con una sencilla camiseta negra y vaqueros, y una gorra de béisbol calada hasta la cara. Dentro del banco reinaba la hora del almuerzo. El aire acondicionado frío hizo que Dorothy temblara ligeramente al unirse a la fila, apoyándose pesadamente en su bastón. El peso era alto y estar de pie le dolía, pero no se quejó. Nunca lo hacía. Detrás de ella, en la fila, aunque no se diera cuenta, estaba Vin Diesel. El famoso actor estaba en la ciudad buscando localizaciones para su próxima película de acción y había pasado por allí para atender unos asuntos mientras viajaba incógnito. Se fijó en la anciana inmediatamente. La forma en que se estremecía ligeramente al cambiar de postura, como revisaba constantemente un papel doblado en su bolso, el nerviosismo con que se ajustaba el sombrero. Dorothy finalmente llegó al frente de la fila. Respirando hondo, se acercó a la ventanilla del cajero, donde un joven de mirada desinteresada apenas levantaba la vista de la pantalla de su ordenador. «Buenos días», dijo Dorothy con voz suave pero clara. «Necesito ayuda con mi cuenta hoy». «¿Número de cuenta?», preguntó la cajera con inexpresividad, sin hacer contacto visual. Dorothy colocó con cuidado su tarjeta bancaria en el mostrador. «Mi depósito de la Seguridad Social aún no ha llegado, pero vence en cualquier momento. Nunca he dejado de pagar una hipoteca en 30 años, y no pienso empezar ahora. Esperaba un pequeño adelanto hasta que llegue». El cajero levantó la vista y su expresión se tornó impaciente. «¿Tiene identificación?». Dorothy asintió, buscando en su bolso. Le temblaban ligeramente las manos mientras buscaba la cartera. La edad y los nervios le torpezaban los dedos. La fila detrás de ella crecía, y podía sentir a la gente moverse con impaciencia. Vin Diesel observó cómo se desarrollaba la escena, notando cómo cambiaba el lenguaje corporal del cajero, cómo sus ojos se dirigían a la creciente fila como diciendo: «¿Puedes creer que esta anciana nos está haciendo perder el tiempo?». El actor apretó la mandíbula ligeramente. Había crecido viendo a su abuela enfrentarse a pequeñas indignidades similares. Se acercó un poco más, escuchando mientras continuaba la conversación. Dorothy no lo hizo.
Sabía que este día difícil estaba a punto de dar un giro inesperado. Uno que comenzaría con humillación, pero terminaría con algo que nadie en ese banco podría haber predicho. El joven cajero miró la identificación de Dorothy con una molestia apenas disimulada. Escribió sus datos en la computadora con rápidas pulsaciones impacientes mientras Dorothy permanecía de pie en silencio, soportando su peso mientras el dolor en su cadera se agudizaba por estar de pie tanto tiempo. Señora Williams, dijo finalmente el cajero, con la voz más alta de lo necesario. No hay ningún depósito pendiente en su cuenta. Su pago de la seguridad social no aparece en nuestro sistema. Dorothy asintió. Por eso estoy aquí, amigo. Es tarde este mes. Nunca me había pasado en todos mis años. Solo necesito un pequeño adelanto hasta que llegue. Habló en voz baja pero clara, intentando mantener la dignidad a pesar de la creciente sensación de vergüenza. El cajero suspiró dramáticamente. Señora, no podemos darle dinero solo porque usted lo pidió. Su voz resonó en él. Silencio del banco. Vestíbulo. Así no funcionan los bancos. Algunas personas en la fila intercambiaron miradas. Un hombre mayor apartó la mirada, incómodo con la escena. Una mujer con un bolso de diseñador miró su reloj con impaciencia. Lo entiendo, respondió Dorothy, con la voz aún tranquila, aunque su mano apretaba la correa de su bolso. Pero he sido clienta aquí por más de 40 años. Mi depósito solo está retrasado, no falta. Nunca he dejado de pagar una hipoteca. Señora, la cajera la interrumpió. Se está formando una fila. No damos adelantos de cheques del gobierno. Quizás debería intentar llamar al Seguro Social en lugar de retrasar a todos aquí. Dorothy sintió que se le subía el calor a la cara. La cajera le hablaba como si fuera una niña o alguien que no pudiera entender conceptos básicos. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Había vivido el movimiento por los derechos civiles, había criado a 3 hijos después de que su esposo muriera joven, había trabajado limpiando casas hasta los 70. Y aquí estaba, siendo tratada con condescendencia por alguien tan joven como para ser su nieto. Solo necesito hablar con el gerente, dijo Dorothy, con la voz ligeramente temblorosa. Dejó caer sus gafas de leer al intentar guardar su identificación en la cartera. Se le cayeron al suelo, y cuando intentó agacharse para cogerlas, sintió un dolor punzante en la espalda. Mire, no hay nada que un gerente pueda hacer si su cheque no está aquí, dijo la cajera, sin siquiera intentar ayudarla con las gafas. Las políticas del banco son las políticas del banco. Detrás de Dorothy, la gente de la fila empezó a moverse y a suspirar ruidosamente. Alguien murmuró, «Vamos, señora. Algunos tenemos trabajos que retomar». Dorothy sintió que las lágrimas amenazaban con formarse en sus ojos. Había crecido en una época en la que mostrar emociones en público era algo que simplemente no se hacía. Su madre siempre le había dicho, «Mantén la cabeza alta pase lo que pase». Pero ahora mismo, solo se sentía pequeña, avergonzada y vieja. Vin Diesel había estado observando todo el intercambio. A diferencia de la mayoría de la gente en el banco, que fingían no darse cuenta o estaban abiertamente molestos, él prestó mucha atención a cómo el giro del talismán se volvía más condescendiente con cada respuesta. Vio cómo los hombros de Dorothy se encorvaban gradualmente hacia adelante. Cómo le temblaban las manos ligeramente mientras intentaba recuperar sus gafas caídas mientras se balanceaba sobre su bastón. El cajero se inclinó hacia adelante en su mostrador. Si no puede completar su transacción, tendré que ayudar al siguiente cliente. Hizo un gesto a la persona detrás de Dorothy, despidiéndola por completo. Dorothy se agachó de nuevo, luchando por alcanzar sus gafas. Sus rodillas casi cedieron. El cajero no hizo ningún movimiento para ayudarla, en cambio, miró más allá de ella para llamar a la siguiente persona. Nadie en la fila se acercó a ayudarla. O estaban demasiado ocupados con sus teléfonos o apartaron la vista deliberadamente de la incómoda escena. Fue entonces cuando Vin se movió. Con un movimiento fluido,
Se apartó de la fila y se acercó a Dorothy. «Déjame traerte eso», dijo con voz profunda y suave mientras se arrodillaba y recogía los vasos. Se los entregó a Dorothy con cuidado, asegurándose de que estuvieran bien sujetos en su mano antes de enderezarse. Dorothy lo miró, sorprendida por la amabilidad. «Gracias, joven», dijo en voz baja. Bean asintió, pero en lugar de volver a su lugar en la fila, se giró hacia la ventanilla del cajero. Su alta figura y sus anchos hombros de repente parecieron llenar el espacio. La atmósfera en el banco cambió cuando la gente comenzó a reconocer quién acababa de acercarse. La expresión del cajero pasó de molesta a confundida al encontrarse frente a no solo una podía ignorar a una anciana, pero a un hombre cuya presencia exigía atención, un hombre cuyo rostro millones de personas en todo el mundo reconocerían al instante. El cajero parpadeó 2 veces. Su expresión de suficiencia vaciló al encontrarse de repente cara a cara con Vin Diesel. Por un momento, el joven pareció dudar si realmente estaba viendo al famoso actor o simplemente a alguien similar. ¿Hay algún problema?, preguntó Vin, con voz tranquila, pero con una firmeza subyacente que hizo que varias personas en la fila levantaran la vista de sus teléfonos. El cajero se ajustó la corbata con nerviosismo. «Señor, estoy atendiendo a este cliente y enseguida lo atiendo». «No es lo que me pareció», respondió Bean. Se volvió hacia Dorothy con genuina preocupación. «Señora, está recibiendo la ayuda que necesita». Dorothy seguía agarrando sus gafas, sorprendida por la intervención del desconocido. «Solo necesito hablar con alguien sobre mi cuenta. Mi cheque de la Seguridad Social está atrasado y nunca he dejado de pagar una hipoteca en 30 años». Bean asintió, comprendiendo la situación de inmediato. Había crecido viendo a su abuela enfrentarse a dificultades similares. Mujeres orgullosas que no querían limosnas, solo el respeto que se habían ganado con décadas de trabajo duro. «Creo que necesitamos hablar con un gerente», dijo Bean, volviéndose hacia la cajera. «¿Podrías llamarlos, por favor?». El cajero dudó, sus ojos moviéndose rápidamente entre Dorothy y la imponente figura a su lado. «Nuestros gerentes están muy ocupados y, por desgracia, no hay nada que puedan hacer». «¿Qué puedo hacer con los cheques del gobierno que aún no han llegado?». La gente empezaba a susurrar. Una mujer unos puestos más atrás en la fila le dio un codazo a su marido y señaló. Un guardia de seguridad junto a la puerta se irguió, prestando atención de repente a la escena. «No pregunté si estaban ocupados», dijo Bean, bajando la voz. «Me gustaría hablar con un gerente sobre cómo se trata a los clientes en esta sucursal». Su rostro delator se sonrojó. Cogió el teléfono y murmuró algo. Con la mirada baja, Dorothy miró a su inesperado defensor, aún sin reconocerlo. «No tiene que hacer esto. No quiero causar problemas». Vince le sonrió. «No está causando problemas, señora. Es una clienta que pide ayuda. Hay una diferencia». 1 minuto después, una mujer con un traje azul marino salió a paso rápido de las oficinas traseras. Llevaba una coleta apretada y una sonrisa aún más tensa que no le llegaba a los ojos. Su etiqueta decía, como subgerente de sucursal. «¿Hay algún problema?», preguntó, mirando al cajero, a Dorothy y a Bean, sin darse cuenta aún de quién era el hombre alto. El cajero se inclinó sobre el mostrador y habló en voz baja, aunque no lo suficiente. Esta anciana parecía confundida con su cuenta. Exigía dinero cuando su depósito no había llegado. Los hombros de Dorothy se encorvaron ligeramente al oír las palabras anciana y etiquetas confusas que menoscababan su vida de independencia y agudeza mental. El subgerente se volvió hacia Dorothy con una sonrisa condescendiente y ensayada. «Señora, entiendo que esté molesta, pero no podemos liberar fondos que no están en su cuenta. Quizás algún familiar podría ayudarla con sus facturas este mes». Se oyeron algunas risas contenidas en la fila detrás de ellos. Dorothy agarró su bastón con más fuerza. La humillación era total. No solo la trataban como si estuviera senil, sino que ahora insinuaban que no podía administrar sus propias finanzas. «No está confundida», dijo Bean,
con la voz penetrando la tensión. Y no está pidiendo caridad. Está pidiendo atención al cliente. La subgerente finalmente miró directamente a Bean, abriendo ligeramente los ojos al reconocerla. Oh, señor Diesel, añadió, sin romper el contacto visual, y he estado observando cómo la han tratado desde que se acercó a este mostrador. Debo decir que no me impresiona lo que veo. La atmósfera en el banco cambió al instante. Los celulares se alzaron discretamente mientras la gente intentaba capturar el momento. El guardia de seguridad se acercó un paso, repentinamente interesado. Que quede claro, continuó Bean, colocando una mano suave sobre el hombro de Dorothy. Esta mujer merece respeto. No está pidiendo un trato especial. Está pidiendo hablar con alguien que pueda entender que los clientes leales a veces necesitan flexibilidad. Dorothy se irguió un poco a su lado, recuperando la dignidad cuando alguien finalmente le habló como una persona valiosa. El rostro del subgerente había pasado de despectivo a atento. Por supuesto, señor Diesel, ¿por qué no hablamos de esto en mi oficina? Estoy segura de que podemos encontrar una solución. Mientras los conducían a las oficinas traseras, Dorothy se inclinó ligeramente hacia Bean, susurró: «¿Es usted alguien a quien debería conocer?». La risa sincera de Bean resonó en el vestíbulo del banco, ahora silencioso. La oficina de la subgerente era pequeña pero ordenada, con certificados colgados en la pared y un escritorio demasiado ordenado como para sugerir que allí se trabajara mucho. Le hizo un gesto a Dorothy para que se sentara en una de las dos sillas frente a su escritorio. Bean permaneció de pie, llenando la pequeña habitación con su presencia. «Ahora, señora Williams, veamos qué podemos hacer con su situación», dijo la subgerente, cuyo turno era completamente diferente al de momentos antes. Escribió rápidamente en su teclado. El sonido de los clics llenó la silenciosa habitación. «Veo que ha estado operando con nosotros desde 1981. Es una lealtad impresionante». Dorothy estaba sentada con su bolso en el regazo, con las manos cruzadas sobre su bastón. «Mi esposo abrió esa cuenta cuando empezó en la fábrica. Después de su fallecimiento, la mantuve abierta. Nunca tuve ningún problema hasta hoy». La subgerente asintió, sin dejar de escribir. «Y usted dijo que su depósito de la Seguridad Social está atrasado. Eso es inusual». Ahora era toda ayuda, una transformación completa de su actitud despectiva en el vestíbulo. Bean notó el cambio de inmediato. Se movió para pararse ligeramente detrás de la silla de Dorothy. Un guardián silencioso. «Me parece que una clienta de más de 40 años merece algo de consideración cuando claramente solo hay un retraso en su depósito habitual». Dorothy miró el reloj de la pared. Ya había pasado una hora en el banco entre la espera en la fila y esta humillante experiencia. Su artritis estaba empeorando y se le había olvidado su nueva medicación. Pero mantuvo la espalda recta y la voz firme. «Solo necesito lo suficiente para cubrir el pago de mi hipoteca. El cheque llegará. Siempre llega». La subgerente miró a Bean y luego volvió a su pantalla. «Bueno, quizás podamos hacer algo. Déjame consultar tu historial». Su dedo ahora se movía más rápido sobre el teclado. Un golpe en la puerta los interrumpió. Un hombre alto con un traje caro entró sin esperar respuesta. «Escuché que tuvimos un problema ahí afuera», dijo, y se detuvo bruscamente al ver a Bean. Abrió los ojos un poco antes de recomponerse. «Señor Reynolds, ellos son la señora Williams y el señor Diesel», dijo el subgerente, levantándose rápidamente. Estaba revisando la cuenta de la señora Williams para ver cómo podríamos ayudarla con su depósito atrasado de la Seguridad Social. El gerente de la sucursal dio un paso al frente, extendiendo la mano primero a Dorothy. «Señora Williams, soy Thomas Reynolds, el gerente de la sucursal. Lamento mucho que haya tenido dificultades hoy». Su apretón de manos fue firme pero amable con ella. Luego se volvió hacia Bean, visiblemente sorprendido a pesar de su actitud profesional. «Señor Diesel, es un honor tenerlo en nuestra sucursal». Bean le estrechó la mano brevemente.
Me preocupa más asegurarme de que la señora Williams reciba la ayuda que necesita. El trato que recibió allí fue inaceptable. El señor Reynolds asintió con seriedad. Estoy completamente de acuerdo. El servicio al cliente es nuestra máxima prioridad, especialmente para nuestros clientes de larga duración. Se colocó detrás de la subgerente para mirar su pantalla. Lisa, déjame ver el historial de la cuenta. Dorothy los observó a ambos. Años de experiencia, diciéndole que el repentino respeto no tenía nada que ver con sus 4 décadas de lealtad y todo lo relacionado con el hombre famoso que estaba a su lado. Le dejó un sabor amargo en la boca, pero guardó silencio. Necesitaba cubrir el pago de la hipoteca. El señor Reynolds se enderezó después de revisar su cuenta. Señora Williams, veo que tiene un historial impecable con nosotros. Nunca ha tenido un pago atrasado, depósitos regulares durante décadas. Esta es exactamente la clase de situación en la que deberíamos ayudar a nuestros valiosos clientes. Bean se cruzó de brazos, observándola atentamente. Entonces, ¿qué puede hacer por ella? El gerente sonrió ampliamente. Tenemos un programa de asistencia al cliente precisamente para estas situaciones. Podemos procesar un anticipo basándonos en su historial de depósitos consistente. Ni siquiera contará como un préstamo, solo como una adaptación para un valioso cliente. Dorothy arqueó las cejas ligeramente. Nunca antes había mencionado este programa. Un silencio incómodo llenó la sala. La subgerente de repente se interesó mucho en su teclado. Es un programa discrecional, dijo finalmente el señor Reynolds. Pero su situación claramente califica. Bean. La risa profunda no contenía humor. Es curioso cómo funciona la discreción, ¿verdad? Dorothy los miró, comprendiendo todo lo que no se decía. Luego se ajustó el sombrero lavanda y habló con serena dignidad. Agradecería su ayuda, señor Reynolds. Mi hipoteca vence mañana. El gerente asintió con entusiasmo. Lo procesaremos de inmediato. Y, por favor, acepte nuestras disculpas por cualquier inconveniente de hoy. Mientras el gerente escribía, Dorothy captó la mirada de Bean y le dio las gracias brevemente. Él le devolvió el guiño, un reconocimiento silencioso entre 2 personas que entendían exactamente lo que estaba sucediendo en esa sala. Mientras terminaban el papeleo para el anticipo de Dorothy, el gerente de la sucursal no podía dejar de mirar a Bean. Acercó una silla al lado de Dorothy, creando un frente unido que puso visiblemente nervioso al personal del banco. Todo parece estar en orden, dijo la señora Williams, deslizando el formulario final por su escritorio. Solo necesito su firma. Dorothy leía el papel con atención, algo que siempre hacía a pesar de su visión cada vez más débil. Su padre le había enseñado a no firmar nada sin leerlo primero. Dice que no hay comisión por este adelanto. ¿Es correcto? El gerente asintió rápidamente. Absolutamente ninguna comisión. Como mencioné, es un servicio especial para nuestros valiosos clientes. Bean se inclinó ligeramente hacia adelante. Y supongo que este servicio se menciona en sus documentos de cuenta habituales para que otros clientes sepan que está disponible. El gerente se removió incómodo en su asiento. Bueno, es más bien un caso particular. Tal vez debería ser más claro, sugirió Vince, con tono amable, pero con mirada seria, especialmente para clientes de toda la vida como la señora Williams. Dorothy firmó el formulario con pulso firme, su letra cursiva de otra época, cuando se enseñaba escritura en las escuelas. Al devolvérselo, habló en voz baja pero clara. También me gustaría hablar de lo que sucedió hoy con su cajera. La sala quedó en silencio. El subgerente bajó la mirada hacia sus manos. Por supuesto, el gerente de la sucursal dijo finalmente, nos tomamos muy en serio la atención al cliente. Ese joven me habló como si no fuera nada, continuó Dorothy, con la voz cada vez más fuerte, como si estuviera confundida o estúpida por mi edad. Crié a 3 hijos sola después de que murió mi esposo, los mandé a la universidad, trabajé en 2 empleos,
Construí mi casa de una choza destartalada a una vivienda adecuada. Nunca me he retrasado en un pago en toda mi vida. El rostro del gerente se sonrojó de vergüenza. Señora Williams, se lo aseguro. No he terminado, dijo Dorothy con calma. Bean sonrió levemente a su lado, impresionado por su tranquilidad. Fuerza. No quiero que despidan a ese joven, pero necesita aprender que las personas mayores merecen respeto. No todos estamos confundidos ni indefensos, y mi tiempo es tan valioso como el de cualquier otra persona en esa situación. Bean asintió. Parece que algo de capacitación podría ser necesario. El gerente de la sucursal miró a Dorothy, luego a Bean y viceversa. Tiene toda la razón, señora Williams. Hablaré personalmente con él y me aseguraré de que esto se convierta en una oportunidad de aprendizaje. También revisaremos nuestra capacitación en atención al cliente para todo el personal. Dorothy asintió satisfecha. Eso es todo lo que pido. Empezó a levantarse de la silla, haciendo una ligera mueca al sentir la rigidez en sus articulaciones protestar. Vince se levantó rápidamente y le ofreció el brazo para que la apoyara. Ella dudó solo un momento antes de aceptarlo, con su pequeña mano apoyada ligeramente en su musculoso antebrazo. Una cosa más, dijo Bean, volviéndose hacia el gerente. Creo que la señora Williams merece conocer todos los servicios que este banco ofrece a sus valiosos clientes. Quizás una revisión personal de sus cuentas sería apropiada. Los ojos del gerente se iluminaron ante la oportunidad de corregir la situación y quizás impresionar al famoso actor. Por supuesto. De hecho, con gusto programaría una cita privada en MRS Williams Convenience para repasar todo lo que ofrecemos. Opciones de cuenta premium, mejores tasas de interés para sus ahorros e inversiones. Dorothy pareció sorprendida. Ya había preguntado sobre mejores tasas de ahorro antes y me dijeron que mi saldo era demasiado bajo. La sonrisa del gerente se desvaneció por un segundo. Bueno, a veces nuestras políticas cambian y queremos asegurarnos de ofrecer las mejores opciones a nuestros clientes leales. La expresión de Bean se mantuvo agradable, pero su mirada se endureció ligeramente. Es curioso cómo las políticas parecen cambiar hoy en día, casi como si tener a alguien famoso en la sala marcara la diferencia. El gerente tuvo la decencia de parecer avergonzado. Le aseguro que valoramos a todos nuestros clientes por igual. Dorothy le dio unas palmaditas suaves en el brazo a Bean. No pasa nada, susurró. Luego, dirigiéndose al gerente, dijo, agradecería la revisión de la cuenta. Los martes por la tarde me vienen mejor. Al salir de la oficina, el subgerente se apresuró a abrir la puerta. El vestíbulo del banco quedó en silencio al verlas. La cajera, que había sido grosera antes, no estaba por ningún lado. Dorothy cruzó el vestíbulo con la cabeza en alto. Ya no era la mujer humillada de hacía una hora. Con cada paso, recuperaba la dignidad. Tener a Vin Diesel a su lado sin duda la ayudaba, pero era su propia fuerza silenciosa la que realmente se notaba ahora. Afuera del banco, el sol de la tarde calentaba el rostro de Dorothy. Después del frío del edificio con aire acondicionado, era un cambio bienvenido. Respiró hondo, sintiendo que por fin podía relajarse después de la dura experiencia que habían pasado dentro. Gracias por tu ayuda, le dijo a Vin mientras estaban en la acera. No sé qué habría pasado si no hubieras intervenido. Vin negó con la cabeza. Habrías estado bien. Tienes más fuerza de la que esa gente de ahí dentro podría entender. Su voz profunda era suave ahora. La firmeza que usaba con el personal del banco había sido reemplazada por genuino respeto. Dorothy sonrió levemente. Quizás sí, pero seguro que ayuda tener a alguien de tu lado. Se ajustó el sombrero lavanda, que se había torcido un poco al salir. Todavía no entiendo bien quién eres que los puso tan nerviosos. Vin se rió entre dientes. Estoy en películas. Películas de acción sobre todo. Dorothy lo miró de arriba abajo. Bueno, eso explica los músculos. Mis nietos probablemente sepan quién eres.
Les encantan esas películas de carreras de coches. ¿Rápido y Furioso?, preguntó Vin con una sonrisa. Esa es. Siempre están hablando de esas películas. Negó con la cabeza. Últimamente no voy mucho al cine. Hay demasiado ruido y las entradas cuestan más que antes la compra de una semana. Una pequeña multitud había empezado a reunirse al otro lado de la calle al correrse la voz de que Vin Diesel estaba fuera del banco. Algunas personas sostenían sus teléfonos intentando tomar fotos sin ser demasiado visibles. ¿Cómo va a casa, señora Williams?, preguntó Vin, notando que ahora se apoyaba más en su bastón. La última parada está a la vuelta de la esquina. Estaré bien. Pero el cansancio en sus ojos contaba otra historia. El estrés de la confrontación la había agotado. Vin miró su reloj. Mi coche está a la vuelta de la esquina. ¿Me dejas llevarte a casa? Será un placer. Dorothy dudó. Su generación no aceptaba favores fácilmente, especialmente de desconocidos. Pero le dolía la cadera, y la idea de estar parada en la parada del autobús quién sabe cuánto tiempo no le atraía. Si no es molestia, aceptó finalmente. Nada de molestia. Vin sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. En cuestión de minutos, una elegante camioneta negra se detuvo junto a la acera. El conductor bajó de un salto y abrió la puerta trasera. Dorothy miró el alto escalón del vehículo con preocupación. ¿Puedo?, preguntó Vin, ofreciéndole el brazo de nuevo. Dorothy asintió agradecida. Con su ayuda, logró subir sin demasiada dificultad. Los asientos de cuero eran suaves y cómodos, muy distintos del plástico duro de los bancos de autobús a los que estaba acostumbrada. Al alejarse del banco, Dorothy le dio su dirección al conductor. Estaba en un barrio modesto al este de la ciudad, a unos 20 minutos. No he viajado en un coche tan bonito desde la boda de mi sobrino, comentó Dorothy, mirando el lujoso interior. Se casó con la hija de un médico. Una boda muy elegante. Vin sonrió. Hábleme de su familia, señora Williams. La pregunta le abrió las puertas. Mientras conducían por la ciudad, Dorothy habló de sus 3 hijos, todos exitosos a su manera. Su hijo mayor era profesor, su hija, enfermera, y su hijo menor trabajaba en el sector informático, haciendo algo que ella nunca entendió del todo. Tenía 7 nietos, 2 bisnietos y otro en camino. Querían que me mudara con ellos después de que falleciera mi Arthur, explicó. Pero he vivido en mi casa durante 53 años. Todos mis recuerdos están ahí, suavizó su voz. Además, me gusta mi independencia. Vin asintió, entendiendo. Mi abuela era igual. No salía de su apartamento en Nueva York, por mucho que intentáramos convencerla. Dorothy lo miró con renovado interés. ¿Era terca como yo? Aún más. Vin rió y el doble de feroz cuando era necesario. Mientras hablaban, Dorothy empezó a ver más allá del famoso actor, a la persona que había debajo. Le contó historias sobre su infancia, sobre su origen multicultural, sobre sus propios hijos. Para cuando entraron en su calle, charlaban como viejos amigos. La camioneta se detuvo frente a una casa pequeña pero bien cuidada, con jardineras en las ventanas y un césped bien cortado. A pesar de sus modestos ingresos, el orgullo de ser propietaria se notaba en cada detalle. Esta soy yo, dijo Dorothy, mirando su casa con evidente amor. ¿Te gustaría pasar a tomar un té helado? Es lo menos que puedo ofrecerte después de todo lo que hiciste hoy. Vin miró su reloj y sonrió. Me encantaría un té helado. Dentro de la casa de Dorothy, las paredes contaban historias de una vida plena. Fotos familiares cubrían casi todas las superficies, graduados con togas y birretes, niños soplando velas de cumpleaños, una vieja foto de boda en blanco y negro de un apuesto joven con traje, de pie orgulloso junto a una hermosa Dorothy en su juventud. Tu familia se ve maravillosa, dijo Vince, mirando las fotos mientras Dorothy se contemplaba en la cocina. Entonces, mi orgullo y alegría, respondió. Mi hija insiste en que las guarde en álbumes,
pero me gusta ver sus caras todos los días. La cocina era pequeña pero impecable, con electrodomésticos antiguos que habían sido cuidados con esmero durante décadas. Una ventana sobre el fregadero daba a un pequeño huerto en el patio trasero. Dorothy regresó con 2 vasos de té. Los cubitos de hielo tintineaban. Musicalmente. Espero que te guste. Dulce. Si me preguntas, es la única forma de beberlo. Bean dio un sorbo y asintió con aprecio. Perfecto. Me recuerda a los veranos en casa de mi abuela. Estaban sentados en una pequeña mesa de cocina cubierta con un mantel a cuadros. A través de la ventana, los pájaros saltaban alrededor de una fiebre casera que colgaba de un viejo roble. Nunca te di las gracias como es debido, dijo Dorothy, con los dedos alrededor de su vaso. No solo por ayudarme con el banco, sino por tratarme como una persona, como si importara. Bean pareció sorprendida. Claro que importas. Todos merecen respeto. Dorothy negó con la cabeza lentamente. Envejecer es extraño. La gente empieza a ignorarte como si ya te hubieras ido. Ese joven del banco hoy ni siquiera podía verme. Solo una anciana que estaba haciendo cola. No había autocompasión en su voz, solo una observación honesta. Su pérdida, dijo Bean simplemente, se perdieron conocer a alguien increíble. Dorothy rió, un sonido cálido que llenó la cocina. Solo estás siendo amable, pero aún así te lo agradezco. La conversación fluyó con naturalidad mientras terminaban el té. Dorothy contó historias sobre los cambios del barrio a lo largo de las décadas, sobre la crianza de sus hijos en esta misma casa. Bean compartió anécdotas de rodajes de películas y de sus viajes por el mundo. Mis nietos nunca lo creerán, dijo Dorothy, negando con la cabeza con una sonrisa. Una famosa estrella de cine en mi cocina tomando té dulce. Deberíamos tomarnos una foto, sugirió Bean. Les daremos algo de qué hablar en la cena del domingo. Los ojos de Dorothy se iluminaron. ¿Te importa? Mi nieto Tommy me enseñó a usar la cámara de mi teléfono. Ella desapareció en la sala y regresó con un smartphone antiguo en una funda floral. Se tomaron varias fotos juntos. La amplia sonrisa de Dorothy igualaba a la de Bean. En la última, él la rodeó con el brazo y ella se rió mientras él hacía una mueca graciosa. Perfecto, dijo, mirando las imágenes con deleite. Tommy se va a caer de la silla. Cuando la luz de la tarde empezó a desvanecerse, Bean miró su reloj a regañadientes. Probablemente debería irme. Tengo una reunión con unos buscadores de localizaciones dentro de 1 hora. Dorothy asintió, entendiendo. Por supuesto, has sido más que amable con tu tiempo. En la puerta, le entregó una pequeña bolsa de papel. Solo unas galletas que horneé ayer. Avena con pasas para tu viaje. El simple gesto lo conmovió. Gracias, señora Williams. Dorothy. Ella lo corrigió con una sonrisa. Creo que ya pasamos las formalidades. Dorothy asintió. Luego, tras un momento de duda, preguntó, ¿te importaría que me pasara a verte la próxima vez que esté en la ciudad? Quizás traiga a mis hijos a que te conozcan. Sus ojos se iluminaron. Me gustaría mucho. Intercambiaron números de teléfono. Dorothy anotó cuidadosamente el suyo en una libreta que tenía junto al teléfono. Bean agregó su contacto a su celular. Mientras caminaba de regreso a la camioneta que lo esperaba, Dorothy lo llamó. Y la próxima vez haré mi pastel de batata. Receta famosa en 3 condados. Bean se giró y sonrió. Es una cita. En los meses siguientes, Bean cumplió su promesa. Cuando el rodaje lo llevaba a la zona, visitaba a Dorothy, a veces con sus hijos, quienes rápidamente se enamoraron de sus historias y su repostería. Celebraron juntos su 74º cumpleaños, y Bean organizó una sorpresa para su familia, que venía de todo el país. Lo que comenzó como un encuentro casual, una anciana humillada y un actor famoso que la reemplazaba, se convirtió en algo que ninguno esperaba. Una amistad genuina que unió generaciones, orígenes y mundos.
Recordó a todos los que escucharon su historia que la conexión se puede encontrar en los lugares más inesperados y que, a veces, defender la dignidad de alguien puede ser el comienzo de algo hermoso.